Hablamos de conjuros y de heridas para contrarrestar las palabras. Los ritos. Con Marinés Scelta. Una vez más, aquí finalizando el mes de noviembre, llegamos a la última edición de los ritos en esta temporada número 9 en el 2023. Esta edición es la número 41 y como siempre, si estamos en los ritos, estamos con Marinés Scelta, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan, bueno, les saludo en esta última edición, en nuestra última parada europea y en esta oportunidad nos vamos a ir a Ucrania, un poco también pensando en esta coyuntura, ¿no? En esta coyuntura política, social, y no queríamos dejar de pasar por aquí, y en este caso un poco para conmemorar la voz de la escritora Victoria Amelina. Victoria nació en Leópolis, en la ex Unión Soviética, en 1986, y falleció en Dnipro, Ucrania, este año. Ella había pasado parte de su infancia en Canadá con su padre antes de decidirse a volver al país. Se formó en Canadá como informática y trabajó en proyectos tecnológicos durante 10 años, pero luego decidió dedicarse de lleno a la escritura y decidió volver a su patria, Ucrania. Escribía tanto en ucraniano como en inglés. Fue autora de literatura infantil y juvenil. Su obra le mereció el premio literario Joseph Conrad y además fue finalista del Premio de Literatura de la Unión Europea. Ella había publicado en el 2014 The Fall Syndrome About Homo Compatiens, el libro infantil Someone or Water Heart y la novela Un hogar para Dom de 2017, de la que vamos a hablar un poquito por aquí. Esta novela se había publicado en inglés y fue traducida al español y editada por el sello Avisor en España. Pero a partir de 2022 y a partir de esta escalada de violencia y de la guerra declarada por Rusia, Victoria había comenzado a escribir poesía. Tenía 37 años y pese al conflicto armado había decidido permanecer en Ucrania. Había comenzado, como les cuento, a escribir poesía y dejó a un niño de 10 años viviendo en Polonia mientras ella desarrollaba esta actividad de documentación de lo que iba sucediendo en la guerra. Era muy activa en redes sociales, en encuentros literarios y foros internacionales. De hecho, visitó Latinoamérica en el Live Festival en Colombia el año pasado. Estaba convencida de que los derechos humanos no eran un asunto únicamente para abogados y por eso documentaba y escribía tanto como le era posible. Dejó sin terminar el libro Mirando a la Guerra, Diario de Guerra y Justicia, en el que les digo, ella documentaba la experiencia sobre todo de las mujeres ucranianas durante la invasión militar. El 27 de junio de este año, Amelina se encontraba cenando en una zona segura en Kramatorsk, una pizzería que era punto de encuentro para la población civil y corresponsales internacionales, cuando un misil ruso impactó en la zona. La acompañaba entonces el escritor colombiano Sergio Jaramillo Caro, el diplomático Héctor Abad Faciolince y la periodista Catalina Gómez, quienes sufrieron heridas leves, mientras que Victoria tuvo lesiones muy graves que finalmente provocaron su fallecimiento el 1 de julio. En esta novela que les conté, que es la primera que ella publica, El síndrome de otoño, ella aborda la responsabilidad individual dentro del contexto de las luchas sociales. Si bien su literatura de algún modo estaba pensada para un público infantil y juvenil, de alguna manera estaba condicionada por ese contexto en el que ella le había tocado nacer y crecer. El protagonista de esta historia entonces tiene una capacidad sobrenatural para empatizar con las personas al grado de entrar en sus mentes y percibir sus miedos y preocupaciones. Y al no tener control sobre esa habilidad, este personaje termina sufriendo, por ejemplo, con los manifestantes de la primavera árabe. Finalmente también lo que le sucede
es que se une a las protestas del Euromaidán para vivir en carne propia el sentido de enfrentarse a la injusticia. Fíjense cómo ella va atravesando determinados hitos históricos. Les recuerdo que el Euromaidán fue una movilización civil del 2013 contra la decisión del por entonces presidente Víctor Yanukovych de no firmar el acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. En ese entonces, el presidente optó en su lugar por estrechar lazos paradójicamente con Rusia, que históricamente ha intentado anexar el territorio ucraniano al suyo. En Euromaidán, decenas de manifestantes fueron asesinados por las autoridades en las protestas de la Plaza de la Independencia, en la capital de Ucrania. Y este es un hito que también va a aparecer en muchos de sus textos. Fíjense cómo de alguna manera la vida se filtra indefectiblemente en la literatura. Además, en esa novela la familia del protagonista vive en un departamento ocupado por los alemanes, en el que antes había residido una familia judía. Entonces, hay aquí una suerte de reunión de culturas sin juzgamiento, ¿no? Solo una presentación de lo que por esa región de Europa sucede, late y todavía tiene heridas que no han terminado de cerrar. En Un hogar para Don, que es la novela que les digo que se publica en el 2017, relata entonces allí también las vicisitudes de una familia ruso-ucraniana desde la perspectiva de Dominique, que es el caniche de la familia. Ella dice que necesitaba la mirada del perro porque de alguna manera también la novela se escribe en 3 lenguas diferentes y con eso desde 3 perspectivas diferentes, desde 3 culturas diferentes, y que ella no se sentía capacitada para transmitir a los personajes las lenguas en las que la historia transcurre. Entonces necesitaba este narrador, fíjense, toma el narrador de este perro que de alguna manera, dice ella, habla una lengua universal. Y cuando les digo que la vida penetra en la literatura, en una entrevista Victoria contaba que el parque que está presente y el barrio que está presente en esta novela, sobre todo en Ucrania, es en el que ella había jugado cuando era chica. Y ella dice, bueno, es que yo no sabía que en ese lugar, porque tampoco hay hitos ni monumentos, había ocurrido una masacre en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso le impactó mucho a ella siendo mayor. ¿Cómo hay determinadas cuestiones que todavía no terminan de sanarse, ni hablar de los acontecimientos bélicos, ¿no?, de este último año, pero cómo todavía están no solo entre la experiencia de vida de quienes habitan Ucrania, sino también cómo esas culturas todavía se relacionan entre sí y la violencia que existe también en esos choques culturales también. Ella dice que quería escribir una historia sobre gente común y que en general en las ficciones, sobre todo en las ficciones infantiles y juveniles, el personaje investiga y descubre ciertas verdades, pero a ella esa pose le parecía muy artificial porque la gente en general no quiere hablar sobre el pasado, sino que tienen miedo de rememorar ese pasado incluso para ellos mismos. Entonces ella necesitaba inventar a este narrador porque la novela está plagada de personajes que no quieren decirse verdades a ellos mismos. Ella dice que quería hacer una historia simple, de historias muy complejas, de temas muy dolorosos y bueno, y que eso también pudiera ser transmitido a las infancias, ¿no? El protagonista es este perro tratando de volver a su casa y además en esa narración se cuela la historia de su familia, que atraviesan estos diferentes lugares y culturas, y bueno, y cómo esas vicisitudes de alguna manera hablan de ella también. Un fragmento del perro dice, por ejemplo, los patos tienen iri. Todavía no sé qué significa esta palabra, pero me parece que es lo mismo que un hogar, el lugar donde siempre está tu olor intrínseco, invariable y real, esperándote como si nunca te hubieras ido. Tu propio olor nunca se va de tu hogar. Este término iri, sin traducción, nace de la mitología eslava y se refiere al lugar a donde van las almas tras la muerte, que es el mismo sitio donde vuelan las aves en invierno, que es como una especie de paraíso. Fíjense cómo ella logra esa metáfora de la mano de este personaje. Como les decía, Victoria era una
una escritora que además estaba comprometida social, políticamente, pero además culturalmente, y puso en marcha diferentes iniciativas, entre ellas el Festival de Literatura en New York, que es una localidad situada en Donetsk, muy cerca del territorio actualmente ocupado por Rusia, en Ucrania. Ella decía en sus redes que cuando fundó el festival, en un pequeño pueblo llamado New York, en el Donbass, estaba, por supuesto, siendo irónica. Al fin y al cabo, la ironía es lo que hace grande a la literatura. La autoironía hizo del pueblo de New York un lugar fantástico. Decía ella, los rusos no tienen autoironía, son tan serios consigo mismos, pero los ucranianos sobrevivirán, reirán y harán festivales de literatura, no guerras, en todos los New York posibles, había tuiteado. Poco después de la primera invasión, en febrero del 2022, Victoria había comenzado a trabajar como voluntaria en almacenes de ayuda humanitaria en Leópolis y acogió a personas que habían huido de las regiones afectadas por la guerra. Entonces, tomó la decisión de formarse para convertirse en investigadora de crímenes de guerra y se puso en contacto con la organización Trust Count, un equipo de especialistas en derechos humanos. Y desde allí entonces ella decidió formarse para documentar y de algún modo escribir crónicas sobre lo que estaba viendo, ¿no? Que le parecía mucha más urgente, le parecía que en este contexto la ficción hacía agua en algún punto, ¿no? Y necesitaba decir lo que estaba viendo de otra manera. Trabajó con niños en territorios de primera línea y estuvo documentando historias personales y crímenes de guerra rusos en territorios desocupados del este, sur y norte de Ucrania. En particular estuvo cerca de Izium, recuperada por el ejército ucraniano en septiembre, donde encontró un diario del escritor ucraniano Volodymyr Vakulenko, secuestrado por las fuerzas rusas. Su cuerpo había sido encontrado en las fosas comunes, en el bosque cerca de Izium, y el escritor, que también era un escritor de libros infantiles, había enterrado su diario de guerra cerca de un cerezo en el jardín, antes de que los rusos fueran a buscarlo, y había pedido a su padre que lo recuperara si las tropas liberaban la localidad. En este punto, entonces, Victoria manifiesta en una entrevista que se había sentido tocada por la presencia, ¿no? Y por los textos de Volodymyr Vakulenko. Ella dice, la historia de él no tiene nada que ver conmigo, pero sí tiene que ver. Entonces, Victoria se había abocado a la publicación del libro, que fue presentado a fines de junio en un festival literario en Kiev. La verdad es que así como se los cuento, parece que fuera algo que sucedió hace 60 o 70 años. Y realmente me conmovió y me impresionó ver a través de las redes de Victoria las fotos de ella con los manuscritos de Volodymyr y verla a ella fotografiándose a sí misma en la zona de guerra. Realmente su historia me pareció conmovedora y por eso se las comparto. Como les contaba, ella escribió Diario de Guerra y Justicia, mirando a las mujeres que miran a la guerra, y es una obra que quedó inacabada, que recoge estos testimonios de las mujeres y de alguna manera escribía en inglés para que pudiera ser más rápidamente publicable el libro. A ella le urgía mucho que lo que estaba sucediendo en Ucrania fuera difundido internacionalmente. Es un texto que, bueno, probablemente sea publicado en poco tiempo. Si les parece, voy a compartir con ustedes solo dos textos que tradujo Mercedes Alvarado y que muy generosamente compartió en Periódico de Poesía. Y uno de esos textos, lo que les contaba, son textos sueltos que quedaron, por supuesto, sin publicarse y hablan sobre ese contexto que ella estaba atravesando en este último año. El primero lleva por título Poema sobre un cuervo. Sobre un campo de primavera estéril hay una mujer vestida de negro, llorando los nombres de sus hermanas, como un ave en el cielo vacío. Las llorará todas fuera de sí misma. La que voló muy pronto, la que rogó por su muerte, la que no pudo detener la muerte, la que no dejó de esperar, la que no dejó de creer, la que todavía pena en silencio. Las llorará todas a través de la tierra, como sembrando el campo con dolor. Y del dolor y el nombre de las mujeres, sus nuevas hermanas crecerán desde la tierra,
y cantarán nuevamente la dicha de la vida. Pero ¿qué hay de ella, la cuervo? Permanecerá en los campos por siempre, porque solo este grito suyo sostiene a todas esas golondrinas en el aire. ¿Escuchas cómo llaman a cada una por su nombre? Este segundo poema es más breve y lleva por título Sirenas. Sirenas de ataque aéreo por todo el país. Se siente como si todos fueran llevados afuera para su ejecución, pero solo una persona es el blanco, generalmente quien está en el límite. Esta vez no eres tú, todo despejado. Les invito entonces a visitar información en internet, a escuchar la Victoria. Hay entrevistas de ella en inglés, ya les digo, ella hablaba muy bien el inglés, tanto como el ucraniano, y pueden escuchar de su propia voz el pedido de ayuda, ¿no? a la comunidad internacional. Me parecía que era fundamental que la visitáramos, quienes puedan acceder a su obra publicada desde ya, que tendrán ese lujo, esa joyita en sus manos. Y por supuesto, este es un homenaje a Victoria, a quienes todavía están en Ucrania, a quienes están en la Franja de Gaza, y es nuestro pequeñito homenaje para en esta época, ¿no? En estos días, en estos tiempos. Eso sería nuestro trayecto de hoy. No es el cierre más feliz, pero esperamos entonces reencontrarles el próximo año con mucha más literatura escrita por escritores contemporáneos, aquí en Los Ritos, por supuesto, por Restos de Oro.